Señor Ministro, tiene la palabra para contestar las preguntas que recibió. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas. Arrancando, senador Catalmagni. Insisto, respecto a la reflexión, porque sí creemos que hay una visión de un programa de desarrollo, que creemos que ese programa es el que nos va a sacar no de años, sino de décadas de estancamiento y fracasos. Otros han gobernado otros momentos, han implementado otros planes, pero los resultados están pendientes. Nosotros creemos que este es el camino. Y tomando su consulta, y para referirme también, el senador Luenzo después lo planteó, siempre hemos hablado del proyecto Patagonia, nos parece importante, por más que por ahí siente que no respondemos, a veces uno siente que no se escucha, porque hemos reiterado muchísimas veces el proyecto Patagonia no es el plan Patagonia, no es una promesa de obras, es una posibilidad de trabajo de planificación dentro de las restricciones y las oportunidades que hay. Y en ese sentido se han avanzado en muchísimas discusiones de proyectos, de prioridades y de la necesidad de un debate específico estratégico sobre la provincia y sobre la región. Pero en cualquier caso, creo que es de todas las realidades de las provincias de la Patagonia, en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, la cantidad de cuestiones que están avanzando, la cantidad de presencia del Gobierno Nacional, remarca no solo un compromiso y un avance, sino también la convicción de nuestra parte que nunca un gobierno nacional hizo tanto por Tierra del Fuego como este gobierno, en materia del puerto de Ushuaia, el puerto de Río Grande, la posibilidad de trabajar con el polo petroquímico y logístico para poder incorporar también y avanzar, la cuestión del polo logístico para la Antártida, las obras específicas, si quieren podemos discutirlo, la Ruta Nacional 3, el complejo portuario Bahía Ushuaia, los muelles de pesca artesanal, la planta potabilizadora, etcétera, etcétera. Con lo cual digo, creo que el desafío del debate estratégico de la Patagonia, por supuesto, es un punto que seguimos considerando necesario. Creemos, en este caso, respecto a la segunda pregunta, que no hay una necesidad ni una posibilidad en este momento de adelantar la discusión respecto a la cuestión de la ley. En esto lo hemos planteado y lo hemos planteado numerosas veces. Entendemos el reclamo, pero no es que no hay una respuesta. Tenemos una opinión distinta. No creemos que en este momento sea esa la prioridad. Sí el avanzar, la cuestión turística, la cuestión del proyecto logístico antártico, la cuestión de un montón de cosas que han ocurrido del otro lado de la isla, en Chile, que creemos que marcan oportunidades, no soluciones totales, pero sí oportunidades de camino de desarrollo, y así lo venimos trabajando de forma muy constructiva con la gobernadora. Así que en ese sentido lamento si siente una frustración respecto a las preguntas. Nosotros hemos contestado, hemos estado, y hay cosas muy concretas que están ocurriendo. Sí. Bueno, por eso, a ver. Les ruego no tenemos una dialogar. opinión distinta, senador. Sí. Evidentemente tenemos una opinión distinta. Pero de todas formas, eso evidentemente no se va a resolver en esta discusión. Se va a resolver, en todo caso, de vuelta. Podemos ir a la isla, recorrer las obras, recorrer los proyectos, recorrer las distintas iniciativas y se verá quién miente y quién no. Senadora López Valverde. En primer lugar, respecto a la reglamentación de ley de autismo, se está trabajando desde la Agencia de Discapacidad para avanzar más rápido. Esto refleja en realidad también que había una ausencia de una política para las personas con discapacidad durante mucho tiempo en nuestro país, y la creación de esta agencia está permitiendo por primera vez, con el liderazgo de Gabriela Michetti y su equipo, haya una política integral. Y creo que esto es algo que es estructural y muy importante para que realmente se pase de una política incompleta a una política integral de desarrollo y de cuidado de las personas con discapacidad, entre ellas los familiares de autismo. Así que el compromiso está en acelerar y en trabajar lo más rápido que se pueda. Respecto a las inquietudes del acuerdo con el Fondo Monetario, independientemente de que la semana próxima viene el ministro Duhovne a la comisión bicameral para poder hablar del tema, no hay un condicionante
en el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que hay es una presentación de un programa económico con una meta fiscal para el año próximo y para este año y para el año siguiente, que tiene que ver con la necesidad de llegar a un acuerdo de los argentinos sobre cómo llegar a ese equilibrio fiscal. El Fondo Monetario no ha planteado ni leyes ni ningún requisito de cómo llegamos a eso. Y por eso es tan importante ahora, de aquí hasta septiembre y después hacia finales de año, que podamos acordar entre todos los sectores, con los gobernadores, con los sectores del Parlamento, en un presupuesto que marque ese camino. Pero esa discusión está abierta y ya se está planteando para que llegue de la manera más equilibrada y cuidando las prioridades que todos tenemos. Y en ese sentido, la cuestión de TELAM no está relacionada de ningún modo con el Fondo Monetario. Respecto a los programas nacionales que se pueden afectar, en primer lugar, como dije en mi informe anterior, solo por la devolución del 15% de la coparticipación, las provincias están recibiendo entre el 2016 y el 2018 187.630 millones de pesos adicionales a lo que se recibía antes. Y nuestra convicción sobre cómo encarar el debate de cómo llegar a ese equilibrio fiscal es a partir del diálogo. No creemos que esto tenga que ser una imposición, sino un consenso a partir de que estamos gobernando en minoría parlamentaria y además creemos profundamente en el federalismo y la necesidad de establecer acuerdos estructurales sobre qué hace el gobierno nacional, qué hace los estados provinciales, qué hacen los municipios y cómo esto sustenta un plan de desarrollo y de crecimiento para nuestro país. Respecto a la inquietud del tema del gas, para el tema del Cuyo, de la zona de Cuyo, nosotros no estamos previendo problemas en ese sentido. Como usted sabe, tiene un fuerte componente estacional, sujeto a picos invernales, el consumo del gas natural, y se importa desde Bolivia y desde los barcos de gas natural también, y se está trabajando en un proceso de normalización del sector para generar la producción propia. Y en esto, como les decía antes, la producción de gas natural en el país está aumentando y eso también es alentador de que estamos en el camino correcto hacia el autoabastecimiento. Y respecto a, creo entender que cuando hablaba del grano carga estaba hablando del Plan Belgrano, porque a veces se mezclan las dos. En principio nosotros hemos reiterado que el Plan Belgrano está dirigido a esas 10 provincias del norte, lo cual no quita que estamos trabajando también en las mejoras de la conexión, en particular también la posibilidad de, como hoy ocurre, que parte de la carga de San Juan que sale a través de la red del ferrocarril San Martín, especialmente arena, cal, caliza, dolomita y finos de caliza, se pueda seguir mejorando en cuanto a la infraestructura. Señora senadora, no hay posibilidad de diálogo, pero a lo mejor el ministro, si oyó algo, le puede conceder una aclaración. Lo dejo a su criterio, presidente. Yo no quiero... Denle sonido a la senadora, por favor. Para que me conteste cuando usted crea oportuno. Como provincia desértica es vital el agua, son vitales los diques. Puntualmente quiero preguntarle sobre el dique Tambolar, porque entre las conversaciones que tienen distintos funcionarios del Ejecutivo y las preguntas que se le ha hecho al respecto, notamos cierta ambivalencia que realmente nos preocupa. Puntualmente, cuando usted crea oportuno, me gustaría y necesitamos que nos respondan cuál es el grado de referencia que tiene y cuáles son el marco de posibilidades de esta obra que nosotros ya consideramos como definida, pero, insisto, ha surgido una sensación como de ambivalencia entre comparando discursos o respuestas del Ejecutivo y las que usted trae hoy. Eso es todo. Muchísimas gracias. Senadora. Señor ministro. Sí, se la enviamos por escrito. Esa es la respuesta. Senadora Mirkin, respecto al tema tarifario, no, ya lo hemos reiterado y también adelantando otra pregunta que me hicieron, que la política energética de regularización del sistema energético para que llegue
la Argentina volver a tener autoabastecimiento, para que llegue la energía a todos los rincones de la Argentina, para que se genere un sistema tarifario justo y equilibrado a nivel federal, sigue siendo la misma. Lo que vamos a seguir trabajando es para seguir trabajando en la protección de los más vulnerables, en particular en la provincia de Tucumán, 19% de los usuarios de gas tienen tarifa social, lo que es la política de electricidad lo define finalmente también la empresa provincial, como bien se sabe, y sí creemos que es muy importante trabajar en seguir concientizando todos juntos los argentinos en el uso racional de la energía, dado que la responsabilidad, y esto tomando un punto que ha surgido en varias preguntas, creo que tenemos que tener todos la responsabilidad de poder decir la verdad respecto a que las cosas, independientemente de lo que a veces nos gustarían, tienen un costo y ese costo lo tenemos que trabajar inteligentemente para que proteger a los sectores más vulnerables y ser conscientes de esa situación. La mentira que nos llevó a pensar de que eso no tenía un costo destruyó nuestra matriz energética, como muchas otras cosas, y nos volvimos un país importador, aumentando también de vuelta los costos en ese sentido. Respecto si se trasladan a la Argentina, trabajan, ellas hacen a las provincias o no, de vuelta cualquier discusión respecto al presupuesto, funciones o no, de qué hace cada uno, se realizará en el marco del debate presupuestario, en el marco del debate que estamos teniendo con los gobernadores, y no queremos que valga la pena adelantar conclusiones de un diálogo que creemos que tiene que ser abierto y respetuoso. Respecto a las pensiones o los electrodependientes en la provincia de Tucumán, lo enviaremos por escrito en todo caso. Respecto al tema corrupción, no hablé de la palabra corrupción, las eficiencias que se han logrado en materia de, por ejemplo, vialidad, seguramente incluyen la transparencia en la que se han hecho las licitaciones, pero no solo eso, sino también haber superado la impericia y la ineficiencia de un sistema que, más allá de vuelta, los temas de corrupción que responderán en las causas penales que están avanzando, que algunas son bastante groseras, pero en cuanto a la cuestión de falta de planificación, de falta de diálogo con las provincias, de falta de funcionamiento de una correcta obra pública, de vuelta la realidad es más clara que otra cuestión. Nosotros no echamos la culpa a nadie, lo que estamos planteando es que se puede hacer las cosas de otra manera en nuestro país. Respecto a la pregunta específica de las subastas de dólares, volvemos a un punto estructural, que podemos estar de acuerdo o no. Creo que la mayoría, aquí hay mucha gente que ha tenido responsabilidad de gobierno, que entiende claramente que cuando se habla de un déficit fiscal que debe ser financiado en el exterior, podemos hacernos los distraídos o podemos asumir la responsabilidad de ir convergiendo hacia el equilibrio fiscal, pero mientras tenemos que financiarlo. Y ese financiamiento genera la necesidad de que los dólares que ingresan de financiamiento sean vendidos para ser usados en el presupuesto público. Es bastante sencillo de funcionamiento y creo que hay que tener la responsabilidad de vuelta de ser claros en lo que está ocurriendo allí. De nosotros depende llegar de la mejor manera posible, lo más rápido que podamos, preservando el crecimiento a ese equilibrio fiscal que nos haga menos dependiente del ingreso de divisas para financiar. Respecto a las centrales térmicas, sí, la mayor parte de las centrales térmicas se iniciaron en esta administración, son 28, en realidad es un poco más, y además se adjudicaron 12 proyectos para mejorar la eficiencia del sistema, y además se adjudicaron 157 proyectos de generación eléctrica, así que para responder la inquietud, son cuestiones de este gobierno. Y lo de si el gobierno anterior era corrupto, corre por la cuenta de la senadora. Respecto a la cuestión de envío de fondos a la provincia de Tucumán, primero que la política alimentaria a implementar es potestad de cada provincia, así como la cantidad de personas a ser alcanzadas por estas políticas. De vuelta, creo que esto tiene que ver con un debate muy importante que debemos dar con ocasión de la discusión del presupuesto, que es si queremos realmente provincias fuertes, provincias con capacidad de gestión, con recursos propios, tenemos que también lograr que las provincias asuman la responsabilidad que les toca. La provincia de Tucumán ha recibido más fondos,
tienen una responsabilidad primaria sobre muchas de estas cuestiones y creo que por allí pasa el concepto que la senadora planteaba. La primera cuota respecto a la cuestión alimenticia, el 80% de los fondos destinados a comedores escolares para la totalidad del año ya fue abonada el 16 de junio. Así que eso por un lado de Tucumán. Senador Mayans. Para empezar, le aclaro que las transferencias a la provincia de Formosa han crecido en los primeros 5 meses del año a un ritmo del 29%, ya han asumido 14.756 millones de pesos. Transferencias en general, del Estado Nacional a la provincia. Todas las transferencias, en todos los conceptos. Todas las transferencias. ¿Sí? Le podemos mandar el detalle. Pero lo que no hay es discriminación. Eso lo rechazamos. Les ruego, senador Mayans, Además, no dialogar. Como le insistimos antes también, el 2018 Formosa, si le parece, senador, recibirá 3.331 millones de pesos para proyectos de inversión pública. 2.331 millones son para 58 proyectos que se ejecutan exclusivamente en Formosa y 1.000 millones para otros 39 proyectos en múltiples jurisdicciones. Después le puedo mandar el detalle de cada una de esas, pero insistimos que no estamos entre un escenario ni por asomo de discriminación a la provincia de Formosa. Le paso todo el detalle como para que lo pueda tener en general. Para no entrar en un debate largo respecto a la cuestión de... Antes, para terminar con Formosa, la obra del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia está en un proceso de redeterminación de precios, previniendo un pronto reinicio de obra, cuando se cumplan los requisitos para realizar la transferencia de la nación a la provincia. La empresa constructora solicitó la intervención formal de la UCAP para la tramitación de 9 redeterminaciones debido a las modificaciones surgidas del precio desde la actualidad. Así que eso tampoco es una cuestión de discriminación. Le doy la precisión en todo caso que hoy las LEVAC son 36.000 millones, no son 60.000, yo para poder hablar de precisión. La discusión respecto al presupuesto, más allá de las estimaciones que fueron modificadas, lo que no quita que la ejecución presupuestaria, a diferencia de las etapas en las que ustedes gobernaban, se cumplen y se siguen siendo la hoja de ruta para el gasto público y para el proyecto del país. Me preocupa su afirmación sobre sus dudas sobre el INDEC, espero que pueda fundamentarla, porque si no le estaría faltando el respeto a una institución que a nuestro entender ahora sí dice la verdad y tiene, insisto, es muy grave que un senador plantee eso porque el INDEC es un pilar central, con lo cual espero que haga una denuncia acorde a ese planteo, si no, en todo caso, de vuelta, con la credibilidad que pueden tener aquellos con la política que ustedes tuvieron con el INDEC. Le voy a Banco rogar Central, al Banco ministro Central, que Banco Central. no responda a un diálogo, por favor. Creo que lo que usted está planteando plantea una modificación de la normativa respecto a las responsabilidades del directorio del Banco Central. Lo que considero que va a ser interesante es la discusión respecto a los más de 60.000 millones de dólares que ustedes dejaron de lado como reservas, dejándonos un Banco Central quebrado. Podemos analizar todo en esa discusión. Lo que sí también está claro que es medio contradictorio, no quiero plantear un escenario de debate de teoría económica, pedirnos que no intervengamos, que intervengamos en el mercado cambiario y al mismo tiempo que hay responsabilidad penal por intervenir en el mercado cambiario. Creo que en todo caso la semana que viene lo puede charlar con el ministro Duhovne, pero me parece que ahí hay una inconsistencia. De todas formas, nosotros no negamos que hay dificultades, no negamos que hay complicaciones, porque por supuesto recibimos una economía con severos problemas estructurales que estamos en camino de corregir. Nosotros sabemos que hay dificultades, sabemos que hay angustia en la gente, sabemos que no se han resuelto todos los problemas. Seguimos creyendo que este es el camino por el cual la Argentina va a salir adelante en un programa de desarrollo de largo plazo, cosa que nos ha faltado durante mucho tiempo. Senador Ojeda, la verdad que no conozco la declaración del diputado Roma, pero por supuesto la miraré y cualquier falta de respeto, insulto, tanto a la gobernadora, su condición de gobernadora como su condición de mujer, es algo que a nuestro entender
no merece otra cosa que un repudio y un pedido de disculpas y de aclaración, aclarando igual que no he visto la declaración, pero no tengo duda que el diputado Roma se rectificará o deberá hacerlo como persona de bien. No tengo información sobre la logia masón, la verdad que no conozco a nadie de la misma, o si conozco no me han notificado que son de la misma, salvo el diputado Roma, que como usted sabe lo ha planteado él mismo, pero más allá de eso no llega. Y dijo varios senadores, en todo caso si alguno lo es, nos cuente. Bueno, senador. Respecto... Senador Mayans, si usted habla no permite que se responda. No, está mal esto. Senador Mayans. Senador Mayans. Senador Mayans. Es muy difícil que una persona... Disculpe. Senador Mayans. Toda es la muy información... difícil... Bueno, muy bien. Senador Mayans, estamos en una sesión, es imposible para una persona responder si se habla en el... Bueno, tiene la palabra el señor ministro para seguir respondiendo las formulen. Sí, senador Ojeda. Con el tema del vuelo a Río Grande, tal cual me había comprometido, lo hablé con el ministro Dietrich y con el presidente de Aerolíneas, y le mandamos la información. Digamos, hay una diferencia respecto a la apreciación del tema de la carga, hay un tema más técnico, pero desde ya se puede también profundizar en una reunión con el propio presidente de la compañía. Respecto a la cuestión del ARA San Juan, el 16 de abril del 2018 se realiza la publicación de la contratación. El 2 de mayo se procede a la apertura de ofertas. En total 9 empresas formalizaron las ofertas del proceso de contratación. El 22 de mayo se procede a realizar la evaluación conjunta con los técnicos designados por la Armada. El 1 de junio la comisión evaluadora elabora el dictamen de evaluación. 8 desestimadas por razones técnicas económicas y se recomienda la adjudicación a favor de la firma Geotest Geoscience SL. El 13 de junio del 2018, la Comisión de Evaluación detecta una inconsistencia en la empresa preadjudicada producto de un error de dicha empresa. Dicho error está siendo analizado por los órganos competentes para dar correcto cumplimiento al procedimiento y evaluar los pasos a seguir. Así que el proceso ha sido transparente, se está haciendo y con la mayor velocidad posible, pero con estas dificultades. Respecto al tema... Malvinas, yo primero daría una cuestión más amplia. Primero, la política de la Cancillería, de mantener un diálogo permanente con el gobierno de la provincia. Hace poquito han viajado juntos al Comité de Descolonización con una nutrida delegación para poder representar nuestro reclamo de soberanía, como ocurre todos los años. En este espíritu de diálogo también el canciller visitó recientemente el Congreso a fin de conversar en sesión sobre diversos temas de política exterior, incluyendo el tema Malvinas. Seguimos manteniendo una política activa en los distintos foros multilaterales, globales y regionales, como hemos visto en la OEA y en la ONU, para mantener vigente el reclamo de ejercicio efectivo de soberanía. Y sobre estos pilares de que asumimos, hemos inaugurado una nueva fase en la relación con el Reino Unido, basada en el diálogo y la construcción de confianza, manteniendo, por supuesto, siempre nuestro reclamo soberano. Impulsamos una agenda amplia y positiva que nos permita discutir estos temas y construir entendimientos donde encontremos oportunidades. Respecto a la reactivación, específicamente la Comisión de Pesca, después de 14 años se llevó una reunión bajo fórmula de soberanía del subcomité científico establecido en el 92, donde se dialogó sobre temas de interés mutuo en materia de cooperación científica para la conservación de recursos pesqueros. Se analizaron mecanismos de intercambio de información científica, especies de peces y calamares que serán objeto de cooperación. Las más específicas, en todo caso, las contestaremos más con una información específica de Cancillería para ser precisos, obviamente, porque tiene
la necesidad de la pregunta específica, ser muy específicos respecto a la duda. Respecto al tema de conexiones aéreas, en el marco de la declaración conjunta y carga de notas suscripto por los gobiernos argentino y británicos bajo fórmula de soberanía el 14 de julio del 99, se realizaron gestiones conjuntas con el Reino Unido a fin de identificar aerolíneas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, dispuestas a establecer una nueva frecuencia semanal con 2 escalas mensuales. Se están recibiendo propuestas de diferentes aerolíneas, estamos evaluando alternativas, todo esto ya lo sabe. Todo el resto de las preguntas específicas también las contestamos por escrito. No hay un proyecto de enviar una prohibición de la ley, digamos, una derogación de la ley. No está eso previsto en agenda. Senador Luenzo, primero reiteramos, como creemos, más allá de que a veces pueden generarse espacios de desencuentro, el Ministerio del Interior y el Gobierno provincial están en diálogo permanente. Lo seguiremos trabajando en ese sentido, en la vocación de no dejar solo a Chubut con su situación de crisis y acompañar las distintas cuestiones, más allá de las diferencias que pueda haber sobre los planteos específicos como esta reparación histórica o el origen de los problemas. Me parece que usted plantea un tema, lo hemos venido hablando varias veces, pero que plantea un debate sin duda, y por eso fue el objetivo del proyecto Patagonia. Más allá de las distintas situaciones, no creemos que todas las provincias estén en las mismas circunstancias, no creemos que toda la situación de la Patagonia es la misma. Lo que sí creo, respecto a su segunda inquietud de la política tributaria diferencial, considerando que aproximadamente hoy existe un diferencial positivo en distintas políticas de más de 100.000 millones de pesos a favor de la Patagonia en distintas medidas, no necesariamente puede ser el mejor camino aumentarle a eso para compensar los costos mayores que hay por zona patagónica. Es un debate que hay que dar, porque hay que mirarlo integralmente. Si lo que usted planteó es producto de el plus patagónico salarial, hay mayores costos que hace que las empresas sean menos competitivas, por eso tiene que haber menos impuestos, está planteando una doble erogación por parte del Gobierno Nacional en muchas cuestiones, dado que podemos verlo en la política energética, lo podemos ver en la política salarial o en otras políticas. El ámbito para eso es un trabajo en conjunto con los gobernadores de la región, para poder ver, por un lado, la situación de competitividad, de sectores que se pueden avanzar, y en eso se ha avanzado mucho en el proyecto Patagonia, no el Plan Patagonia, proyecto Patagonia en términos de análisis de oportunidades. Nosotros creemos que en cada una de las provincias existen oportunidades de desarrollo y de crecimiento genuinos desde el sector privado, y no compartimos la sensación de que en un país que se rige por la economía de mercado podemos plantear que un tercio de su territorio prácticamente no forma parte del mercado. No creemos que eso hoy sea compatible con la legislación argentina ni con la realidad económica en la que estamos insertos. De vuelta, todas las posturas son válidas y es un debate a poder tener en cuenta, pero desde el desarrollo de Vaca Muerta hasta el desarrollo del turismo, hasta el desarrollo de las distintas oportunidades que se pueden brindar, y sí creemos, no que por ahí simplificado como lo planteó el ministro Duhovne, sea una cosa u otra, pero sí entendemos que hay proyectos claramente beneficiosos a nuestro entender y compatibles con el cuidado del ambiente en el desarrollo minero de las provincias patagónicas que deberían ser puestas en la mesa porque nos cuesta entender que en provincias, por ejemplo, de desarrollo petrolero, se pueda plantear que una cuestión de un desarrollo minero responsable y bien realizado tenga un costo ambiental imposible de realizar. Nos parece contradictorio. Nos parece un debate válido a dar y nos parece que, al igual que hablábamos antes del caso de las cerezas para el Alto Valle, por ejemplo, hay oportunidades en cada uno de los sectores. La cuestión de la pesca en particular es obviamente un desafío monumental porque volvemos a la dificultad de la escasez. Me da la sensación que tenemos todavía un camino para avanzar en arrancar el debate reconociendo la escasez. Si no reconocemos la escasez de un país que está en déficit y que tiene que llegar al equilibrio fiscal porque no nos van a prestar eternamente a este ritmo y que eso depende de nosotros, entonces la discusión siempre pase por qué otro gasto hacemos y nunca por qué gasto dejamos de hacer. Y esto es un desafío con el tema de la pesca, simplemente para cerrar, no para agotar el debate ahora, porque
evidentemente tenemos que plantear nuestro despliegue en el mar, nuestra capacidad de control, nuestra política, que no es fruto de un problema de 2 años, es un fruto del problema de décadas de una Argentina que no ha ocupado plenamente el Atlántico Sur, más allá de la disputa de soberanía de Malvinas, en términos de desarrollo potencial. Y va desde la política, la falta de una política agresiva en Tierra del Fuego para el pueblo antártico, hasta la posibilidad de avanzar en el Atlántico Sur más arriba, digamos, ¿no? Entonces, simplemente el compromiso, lo vuelvo a reiterar, pero comprometo a que en las próximas semanas con el ministro Frigerio podamos generar estos ámbitos para la coyuntura y la crisis, como hicimos, por ejemplo, en Comodoro, donde dejemos claro nuestro compromiso con Chubut, como también para esa discusión estratégica de la propia Patagonia. Insisto, creo que eso es un debate que se tiene que dar en el contexto del diálogo que se hace entre el gobernador y el Ministerio del Interior para no cerrar ninguna discusión más allá de lo que ya le hemos contestado por escrito, de la diferencia respecto a al diagnóstico. Senadora González. Respecto a la política tarifaria en general, ya he hecho una respuesta. Respecto a la cuestión específica del NEA y lo electrodependiente, que la vez pasada yo le contesté también, y seguiremos trabajando ahora con el nuevo ministro también en esa cuestión, que ya había sido un debate en la discusión del Plan Belgrano, la reunión del Plan Belgrano con el propio Formosa, así que eso sigue vigente, el compromiso de avanzar. Recordamos igual la cuestión de la tarifa social y recordamos también que se advirtió hace algunos meses atrás que había problemas en la aplicación de la tarifa social y se está trabajando en conjunto con el gobierno provincial para que eso se revierta, ya que es la política que se tiene para cuidar a los sectores más vulnerables. Creemos que es muy importante redoblar el compromiso en cuanto, en general, a la cultura del ahorro energético y a la posibilidad de trabajar específicamente, eso el Ministerio de Producción lo viene haciendo y lo seguirá haciendo, en la reconversión del tema energético con aquellas pymes que dependen más que otras por su estilo de producción, entendiendo que allí hay un desfasaje que hay que trabajar. Respecto al acueducto de Formosa, estamos trabajando en alternativa de financiamiento, como lo hemos hablado varias veces. Fue incluido en el llamado manifestación de interés para el sector privado, publicado por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. En diciembre se cerró el periodo de manifestaciones y consultas y se está analizando en este momento el material recibido. Así que todavía no podemos hablar de mayor precisión de la licitación. Respecto a la cuestión de vivienda de pueblos originarios, se viene trabajando en conjunto los planes de vivienda ya presentados y en ejecución y que aún no han sido finalizados a través del INAI y su equipo territorial para ir asistiendo a las comunidades para la finalización de los mismos. Los planes se presentan a través de la línea de acción 1, promoción de la vivienda social, perteneciente al Plan Nacional de Vivienda. Entendemos también que es responsabilidad de la provincia informar el modo de identificación y selección de los futuros beneficiarios, acorde a los requisitos vigentes, más allá de las dificultades que tenemos en el tema puntual. Respecto al tema general de vivienda, estamos construyendo 712 viviendas, una inversión de 440 millones de pesos. Finalizamos otras 634, una inversión de 182 millones de pesos. Y 519 familias fueron seleccionadas por la línea de compra, a través de la línea de compra Procrear. 46 ya escrituraron. Finalizamos también la etapa 2 de la urbanización del barrio obrero de la capital. Sabemos que eso empezó en la gestión anterior, se finalizó ahora. Y estamos urbanizando otras 3 áreas más, como Ribereño Sur, Laguna Siam, Barrio Los Inmigrantes y el barrio Primero Mayo en Clorinda. Además, mejorando el hábitat en 6 localidades vulnerables, 7 Palmas, General Manuel Belgrano, Patiño, Laguna Naik Naik, Fortín Cabún Lugones, Pozo el Tigre y Villa General Güemes. Estas obras van a beneficiar a 9.000 familias y son una inversión de 584 millones de pesos.
Respecto a la cuestión de los juicios del ANSES, desde agosto del 2016, con el dictado del decreto 807 del 16, no se apela más ante la Corte en los casos que existe un criterio consolidado del máximo tribunal. El pedido de la Corte es exclusivamente por la aplicación de un índice que refleje el crecimiento de los salarios de todos los sectores de los trabajadores y no solo de un sector. El esquema de actualización es el mismo que reciben los nuevos jubilados y se encuentra siendo aplicado en sus sentencias por 8 de los 10 juzgados federales de primera instancia del Foro de Seguridad Social. Respecto la reglamentación de la reparación de agricultura familiar, le debo la respuesta con precisión, pero tomamos la inquietud también. Y respecto a la discriminación en obras públicas, se lo pierda, senador Mayans, por las dudas, per cápita está décima en fondos presupuestados para inversión en términos de bienes capital y séptima si consideramos el crédito vengado, así que no consideramos que allí haya discriminación. Senador Clos. Tenemos claramente una visión distinta sobre distintas cuestiones. De vuelta, creo que aquí la responsabilidad de incorporar en el diagnóstico por qué tenemos déficit fiscal en la Argentina, por qué recibimos ese déficit fiscal, cómo estamos encarando un camino gradual de reducción, por qué ese déficit fiscal, a nuestro entender, de ninguna manera está fundamentado en los ejemplos que usted ha dado, sino en cuestiones más estructurales, son cifras mucho más grandes, y que estamos obviamente abiertos a escuchar propuestas de cómo acelerar esa reducción de déficit fiscal para no tener una necesidad de depender del financiamiento externo, que obviamente genera el riesgo de atraso cambiario, de vulnerabilidad externa y otras cuestiones. En cuanto a la cuestión específica del agro, en primer lugar recordarle que también reducimos las retenciones, eliminamos las retenciones al agro de las economías regionales de la provincia de Misiones. Y además que las retenciones son un impuesto que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. En el mundo se debate de cómo promover la exportación, no en cómo penalizar la exportación. Y a nuestro entender, la posibilidad de tener un financiamiento de un país destruyendo sectores como el trigo y el maíz que fuimos destruyendo, u otros sectores como la carne u otros ejemplos, es una falsa opción. Ir en ese camino de lo que nos hace es atrasarnos como sociedad, impedir el desarrollo y desconocer, a nuestro entender, el carácter profundamente federal de las actividades que tenían retenciones. Entre ellas la minería, que consideramos que también no solo que tenía numerosos problemas, sino que además tenía severos problemas de legalidad. La reducción de impuestos, entonces, que no existen en otros países, para permitir una cruzada exportadora, para que nosotros justamente equilibremos nuestra balanza comercial y generemos riqueza genuina a partir de la creación de empleo basado en la exportación, es un pilar de nuestro camino de desarrollo. Y creemos que es el camino correcto. Creemos que cualquier otro camino lo que genera es un estancamiento, como vimos en el periodo 2011-2015, donde se aplicaba un modelo que achicaba la economía por pensar en un circuito cerrado y no pensar en cómo generar una mayor exportación. De allí entonces la disminución de la presión impositiva con los beneficios a las pymes, mínimos imponibles para contribuciones patrimoniales, la posibilidad de tomarse a cuenta de créditos y débitos y, por supuesto, también la enorme cantidad de desburocratización de trámites que hemos logrado para generar un impulso a la estructura productiva de las economías regionales, además de las mejoras de infraestructura y además de, por supuesto, la cuestión del acceso a mercados. Nosotros, la estimación que tenemos en el ejemplo de minería, por ejemplo, que se permitió la continuidad de más de 3.300 puestos de empleo directos, de empleos que estaban planteándose en riesgo por esa política de retenciones, y además unos 10.000 puestos de trabajo indirectos en provincias que justamente no tienen muchas veces la riqueza de la producción agropecuaria que pueden tener las provincias centrales o también las provincias con economías regionales como la suya. Además de lo que se logró de recuperación en ambos casos de ingresos a partir del impuesto a las ganancias, que es justamente una cuestión que es más correcta como funcionamiento, y también
de una política que no se había hecho y que es dolorosa y dificultosa, sabemos, de actualización de los impuestos territoriales, entendiendo que lo que se tiene que hacer en todo caso es ir en un camino de que la renta, lo que se grave sea el capital y no, en todo caso, las retenciones que afectan muchas veces a los pequeños productores, no al gran productor. Esto independientemente de la discusión que es válida y entendemos que es válida, de si el escalonamiento es mejor o peor en una coyuntura de corto plazo. Pero las cifras que tenemos de liquidación de divisas por parte del sector del complejo exportador vinculado a la soja han sido muy importantes en las últimas semanas y creemos que están respondiendo en ese sentido, independientemente que siempre se puede discutir si se puede hacer mejor. Y creo, hablamos de tarjeta de crédito y hablamos antes, por ejemplo, de la baja de las comisiones, porque estamos trabajando justamente a partir de defensa de competencia, se logró un avance histórico en desconcentrar ese mercado de tarjeta de crédito. Pero obviamente tomamos y estamos inquietos y estamos preocupados porque sabemos que son meses que se vienen de contracción de la actividad. Eso no lo hemos ocultado, hemos dicho siempre la verdad, sabemos que esta situación cambiaria va a generar una afectación en la actividad, sobre todo hasta que podamos lograr estabilizar el mercado cambiario y poder normalizar la situación de las tasas de interés. Lo que sí estamos convencidos es que si no teníamos este tipo de cambio flotante y la confianza que tenemos en el mundo, estaríamos hablando de una crisis mucho peor, que es lo que nos íbamos encaminando necesariamente como país ya hace muchos años. Y el ministro de Producción ya ha estado con el presidente del Banco Central, con el ministro de Hacienda, trabajando en ver todas aquellas cosas que podemos hacer para facilitar la coyuntura de las pymes respecto a estas cuestiones de financiamiento de corto plazo, que sabemos que es una máxima prioridad para nosotros, poner todas las herramientas que podamos y sobre todo poner la cara con cada uno de los sectores para ver qué cosa podemos hacer para, en este corto plazo de situación, poder mejorar. También es cierto, porque sale al pasar, pero creo que es un punto que no se mencionó, que obviamente la devaluación ayuda también en las economías regionales y, por ejemplo, en el caso de Misiones, tanto en el tema del turismo como la cuestión del comercio de frontera, que hoy finalmente, un poco tarde, pero cumplimos, se anunció ya la reglamentación del artículo 10 en el evento de CAME del propio presidente. Respecto a la cuestión de las empresas energéticas, más allá de no tener las cifras que usted está planteando, me llaman la atención, pero de todas formas, todo fue hecho por licitación pública y todo tiene que ver con la discusión de también promover la inversión, que es muy importante la inversión que se está planteando y era necesaria porque hace muchos años que se estaba estancando. De todas formas, lo que hay es un marco tarifario, nuevamente, que estaba vigente y no se cumplía, que se está cumpliendo, audiencias públicas, mecanismos como el ENRE y otros, el ENARGAS y todos los mecanismos de control para poder garantizar que se cumplan esos marcos normativos. Y si hay necesidad de discutir cómo se puede implementar mejor, los ámbitos de diálogo están para eso, pero no creemos de vuelta que el problema del déficit se deba a esa cuestión de las políticas con algunos sectores. Sí creemos que es muy importante lo más rápido posible retomar un sendero de crecimiento. Senadora Catalfano, sí, hemos tenido reuniones. Lo más valioso creo que hemos reencauzado un camino de diálogo. Creemos que eso es muy importante. Sabemos que no es de un día para el otro que se logran todos los acuerdos, pero sí ya el restablecer un diálogo fluido entre la Nación y la provincia de San Luis creemos que es beneficioso para todos. Respecto a las obras del aeropuerto de San Luis, se implementó un procedimiento PBN que genera una trayectoria más directa, precisa y con una visibilidad de 1.900 metros. Quedó finalizada en abril la instalación de un nuevo sistema PAPI en sus siglas en inglés, que consiste en una ayuda visual. Se realizó la instalación de un nuevo sistema de balizamiento en la calle Rodaje. Se prevé emplazar un sistema de ALS que generará poder reducir la visibilidad a 1.000 metros y una accesibilidad del 99,4%. Se ha contemplado la instalación de un sistema AWOS, equipamiento VHF, sistema de tratamiento de audio y varias cuestiones que hacen a una
inversión de más o menos 65 millones de pesos que apuntan a estar finalizados en el próximo semestre. Respecto a la cuestión, bueno, sí, por lo que nos dicen, aumenta la accesibilidad en un 99,4%, la lleva a ese contexto. De todas formas, podemos dar más precisión técnica sobre la cuestión, pero entiendo por la respuesta que me pasan del Ministerio de Transporte que sí. Respecto a la cuestión de la política tarifaria, ya un poco se lo he adelantado. Lo que sí se está trabajando actualmente desde el Ministerio de Energía es poder trabajar en el marco de los contratos vigentes en una implementación que sea lo más cuidada posible para afectar lo menos posible la inflación y el bolsillo de los trabajadores. Y apenas haya mayores precisiones se comunicarán desde el Ministerio de Energía. Eso respecto a la cuestión tarifaria. Senadora Odarda, respecto sí, le reitero un poco en la primera pregunta la respuesta del informe. En todo caso, si hay algo específico que no esté contemplado, pero por lo que escuché su pregunta, volvemos a la misma respuesta. En todo caso, no me avisa qué cosa específica no está en la respuesta 425. En los próximos meses va a estar lista la actualización de la ley y la elaboración de guías prácticas de clínicas de diabetes. En próximos meses no puedo hacer una fecha previa para ser prudente, pero sí que está en carpeta y están avanzando. Respecto a Conectar Igualdad, esto también lo hemos hablado, se trata hoy de un programa que continúa, pero dentro de un proyecto superador llamado Aprender Conectados. Conectar Igualdad se centraba casi exclusivamente en un único nivel educativo. Aprender Conectados implica la ampliación de la alfabetización digital de modo sistémico y equitativo, desde el nivel inicial hasta todo el trayecto de educación obligatoria, hasta el final de la secundaria, promoviendo aprendizajes inclusivos y calidad. Conectar Igualdad consiste en la introducción de netbooks al sistema educativo. Aprender Conectados no se trata de la mera distribución, sino un modelo integral con 4 pilares fundamentales, que trabajan en simultáneo: conectividad, equipamiento actualizado y diversificado, contenidos pedagógicos innovadores, formación docente actualizada. Conectar Igualdad, como el resto de los programas que integran Aprender Conectando, están y continuarán presentes en las 24 jurisdicciones, inclusive Río Negro. Más precisión, en todo caso, mandamos por escrito de parte del Ministerio de Educación. Respecto a las obras de jardines, se mantiene un contacto fluido con las autoridades provinciales, las empresas contratistas, y se están tomando todas las medidas posibles para avanzar más rápido en la cuestión de las obras, para gestionar la continuación de los trabajos. Se firmaron actas de acuerdo para impulsar el trabajo de la obra y se están llevando adelante las gestiones administrativas correspondientes para aplicar las acciones previstas en los legajos licitatorios. Y trabajamos del Ministerio de Educación para concretar esos jardines de infantes. Queremos, eso sí, desde el Ministerio evitar la rescisión del contrato a fin de no tener que realizar un nuevo llamado a licitación, lo cual demandaría más erogaciones y más dilaciones en los plazos. Respecto a Ara San Juan, ya contesté anteriormente. Respecto a la cuestión de acción de lesividad, en todo caso podemos dar más detalles, en todo caso la respuesta ya escrita, y la podemos enviar por escrito, ya que es un tema más técnico de la propia Procuración. Sí, lo tomamos como compromiso para poder contestar la mayor claridad posible. Con referencia a bomberos voluntarios, se aclara que la demora los motivos son diversos. Algunos exceden el ámbito de la autoridad de aplicación, por ejemplo, cuentas bancarias inexistentes o envíos no informados, número quit inactivo, falta de registración de impuestos de activos en AFIP o inconvenientes entre instituciones bancarias en la Cámara Compensadora. Fueron todas estas circunstancias informadas debidamente a cada una de las instituciones a efecto de su pronto restablecimiento. Respecto a la cuestión del seguro, en todo caso también eso
prefiero que conteste con más precisión, lo mandamos por escrito al propio Ministerio. Respecto a los ramales, ya lo hemos hablado numerosas veces, lo que sí le puedo decir, y esto es un ejemplo que en concreto en la propia Bariloche está viviendo, una temporada con un récord de cantidad de vuelos y va a seguir, creemos eso como una política que consideramos que es muy necesario. Lo otro, ya hemos establecido nuestra postura, al menos por el momento, la escasez no nos permite avanzar en ese punto. Respecto al gasoducto, la fecha estimada de finalización de cañerías es diciembre de este año, las plantas compresoras entre febrero y marzo del año próximo. Respecto a las cuestiones de demoras, intuyo que debe ser una cuestión propia de la cuestión del financiamiento o de la ejecución de la obra, pero en todo caso, si tenemos más precisiones, se las enviamos. Muchísimas gracias y para cerrar, nuevamente simplemente decirles, anticipándome un poco, me imagino, a los cierres, acá no venimos a decir que está todo bien, no venimos a decir que es todo optimismo o todo color de rosa. Las dificultades las conocemos, somos los primeros en encararlas, en ponerlas sobre la mesa y en plantear un camino para resolverlas, que es a través del diálogo, a través de reconocer la realidad y trabajar juntos en buscar soluciones. Necesitamos que todos reconozcamos las escaseces en las que nos manejamos, porque esa es la responsabilidad política que el pueblo argentino también espera de nosotros. Y hemos dado muchísimas muestras en estos 2 años y medio de lograr acuerdos muy importantes que nos han permitido mejorar la situación estructural de la Argentina, como lo han planteado todas las economías más importantes del mundo, reitero, todas las economías más importantes del mundo, todos los líderes, desde la República de China hasta Estados Unidos, en el medio, la gran mayoría de los países del mundo más importantes, que la Argentina está en el camino correcto del desarrollo y del crecimiento, lo cual no quita que tenemos que seguir trabajando juntos en mejorar la coyuntura y en seguir adelante en el largo plazo. Muchísimas gracias.